Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Punto de Encuentro aquí en Isónica, con el acompañamiento de Torca. Hay todavía grandes ofertas mundialistas, así que aprovechen más allá de los televisores, también de todos los electrodomésticos para el hogar. Gracias por el acompañamiento de Torca y por supuesto seguimos de puertas abiertas aquí en Punto de Encuentro para recibir nuevos auspiciantes. Hoy, bienvenido Rubén Barbieri, ¿cómo andás? Bueno, bien, muchas gracias por invitarme. Realmente me gustó la invitación, porque lo veo siempre en el programa. Lo venís mirando. Sí, Tuviste una entrada en calor con Guille, así que yo no sé nada de esa previa. Arranco por lo básico, por donde arrancamos siempre, que dale. es la infancia, cómo fue tu infancia, dónde naciste, cómo estaba constituida tu familia y cómo era esa dinámica familiar. Bueno, yo nací en Mar del Plata. Mi familia es de los primeros pobladores de Mar del Plata. Contame un poco eso, qué significa. Me suena rápido así, enseguida pienso en Patricio Peralta Ramos, me sale una cosa así. ¿Pobladores antiguos de Mar del Plata? Sí, no Patricia No, Fernández no, Ramos, no esa familia, pero... pero por ejemplo vivían en la playa, Ujú. con una historia así muy particular. ¿Me hablas de Eh, tus abuelos? sí, no, bisabuelo. Bisabuelos tuyos. Sí, Ujú. tenían una hostería. Entonces una vez vino un barco y se olvidaron, un agente se olvidó un pañuelo con algo adentro, atado, y eran pepitas de oro. Así que con ese dinero compraron un montón de De tierra, inclusive propiedades. la actual, la plaza principal de Mar del Plata, ese en un momento fue de ellos. Ah, miércoles. Sí. Y después pusieron la primera casa de repuestos de auto en Mar del Plata, en la época de la guerra, que no había repuestos. En la época de la Primera Guerra o de la Segunda. No sé decirte, yo creo que tal vez de la Principios del siglo primera. XX, claro. Si son... Entonces, como no había repuestos, compraban autos chocados o inclusive autos buenos, los desarmaban y vendían los repuestos, las cubiertas de autos, llamaban el desarmadero. El desarmadero, Sí. literal. Mirá, Y después empezaron con rectificación de motores, con venta de repuestos de autos, llegaban a tener 100 empleados. mirá. Una empresa grande. Sí, ¿Tu y viejo llegó a trabajar? ¿O mi tú? viejo llegó a trabajar, pero después se puso por su cuenta vendiendo repuestos de autos. También, mismo rubro. Y siempre fue su obsesión que yo trabajara con él, yo nunca quise. Así que por ese motivo siempre estuvimos por ahí un poco distanciados. Yo estudié arquitectura, después dejé porque se me hacía muy difícil, porque no tenía ayuda económica, porque él estaba En obsesionado que otra. yo trabajara con él. Pero Y ya vamos a hablar de tus sí, estudios, pero tu infancia entonces es en Mar del Plata, ajá, con hermanos, hermanas, con un hermano con un hermano que trabajaba con mi papá, más grande que vos. más grande que yo, 2 años. Ujú. Y después, bueno, como me quería independizar de mi viejo, trabajé unos días en una fábrica de zapatos y se me ocurrió hacer zapatos para chicos y empecé a fabricar y fui a una tienda muy grande de Mar del Plata, Los Gallegos se llamaba la tienda, Mirá. y me compraban 1000 pares. 1000 pares por 1000 pares que encargo. Vos no tenías stock. era una locura, no tenía stock, no tenía plata, no tenía nada. Buenísima la Entonces, compra, la venta, sí, digamos, pero yo tenía 15 años y ahí tomo de empleados 2 amigos de mi hermano, que tienen más grande que yo, tenían poner 20. estaban más curtidos. Sí, y hacemos un turno de 24 horas. A la noche los vecinos se quejaban porque pegábamos las suelas a mano. Sí, sí. Y bueno, ahí arranqué con eso. Y después, como eso era cuero, terminé fabricando ropa de cuero. Después empecé a fabricar camperas de nylon porque ya el cuero Empezaba a estar a en desuso, caer. claro. En invierno fabricaba remeras para llegar al verano. Y después me agarraron todas las crisis de vida y por haber del país. Entonces hubo un año que lo que valía una remera, lo que yo pagaba de mano de obra valía una remera importada. Claro. No Todos había. estos procesos que ha habido en el país donde se ataca la industria y como un poco lo que se está viendo ahora Ujú. de traer lo importado Apertura de importaciones que funde la y industria. las pymes abajo. ¿Cuál fue de esos cimbronazos el que más te pegó de lleno? Y yo no recuerdo bien qué época era, ¿viste? Yo creo que, no Yo sé te puedo decirte, preguntar tal por el vez era, Rodrigazo, no, por la hace mucho, yo hiperinflación. creo que Rodrigazo, Ujú, sí. ujú. Porque yo me acuerdo la época de Martínez de Oz, de los militares que te decían que había que invertir, y bueno, yo invertí, tenía todas máquinas nuevas. Y después, bueno, me fue muy mal ese año cuando pasó todo eso, tuve que cerrar. Tenía gente que llegué a tener 15 empleados, tenía gente que hacía 8 o 10 años que trabajaban conmigo, tuve que indemnizar.
y prácticamente no me quedó nada. Me quedó un departamento que tenía en la terminal y un local en un barrio. En Mar del Plata. Sí, pero tenía una fábrica re importante y terminé en la calle prácticamente. Ahora seguimos, ahora avanzamos Ajá. porque es muy interesante lo que estás contando, pero hablame un poco de cómo era la dinámica familiar en casa, con tu hermano, con tus padres, tu madre qué hacía, cómo fue tu infancia, Sí, qué recuerdo tenés. mi mamá era maestra, así que bueno, tengo Docente de primaria. docente de primaria Ujú. y sí, me llevaba a toda la escuela que ella iba. Fuiste rotando de escuelas Sí, que durante la para mí primaria. era bastante traumático, porque donde hacía amigos, Ujú, mi mamá se cambiaba y bueno, después llegó un momento que no me quise mover más. ujú. Bueno, después empecé a estudiar arquitectura con muchísimo esfuerzo porque entraba a la facultad a las 8 de la noche y salía a las 12 tenía que volver a Vespertino nocturno estudiar. directamente. ¿Eh? Nocturno el turno, Sí, directamente. sí, después ahí tenía que estudiar y después me tenía que levantar a trabajar porque tenía la fábrica. O sea que prácticamente no dormía, era un sacrificio muy grande. ¿Con qué edad empezaste a ese ritmo de estudio y trabajo que ya tenías? Cuando terminé a trabajar empecé a los 15. Y facultad y trabajo, Y 18, facultad 19. 18, 19, sí, 18 tal vez, sí. Servicio militar no hiciste. Sí, 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 fui ¿Hiciste? la última clase con 20 años, sí. Mira. ¿Y Eh, qué experiencia y qué recuerdo tenés? Malos recuerdos porque, Ujú. por empezar, yo odiaba a los militares porque imagínate que nos cortaron todas las salidas, todo, no podía salir, te paraba la policía, había racia. Hablas de de tu juventud, digamos, Sí, tu horrible, experiencia como horrible. Cuando juventud algunos con la dicen, dictadura militar. cuando algunos dicen que había seguridad, ¿qué seguridad? Mm, La inseguridad eran ellos. ujú. Y después, bueno, el servicio militar me tocó ver cómo mataban, cómo torturaban. Yo lo contaba en mi casa y no me creían. Después como que había Tus cosas que padres no te creían, no. les costaba, no es que no les costaba creerte, digamos, les parecía Sí, pensaban que inverosímil. no, que bueno, y aparte con las frases típicas, en algo andarán. Y Ujú, después, cuando salgo y cuando leo el libro Nunca Más, que lo tengo y se lo hice leer a mis hijos, ujú. y esto está claro que yo no era de izquierda ni nada, me sensibilizó lo que veía, porque por ahí venía un sargento y contaba cómo torturaban y con todo un sadismo, y vos no sabías, llegó un momento que no Vos sabías tenías si 20, era 21 años, 19 20 años. años, 20 años. Claro. No sabía si era mentira, verdad. Después lo leo en el libro Nunca Más. Los lugares de tortura y una chica que contaban cómo la torturaron. Después lo leo en el libro ese que le habían matado, ¿no? Ujú. Después me tocó también como soldado el enfrentamiento que hacían, donde ya los tipos estaban muertos adentro y ellos decían que había un enfrentamiento, habían muerto, y era mentira, nos hacían tirar a una casa y de adentro no salía ningún disparo, ¿no? Es una experiencia negativa, Sí, poco feliz. sí. Y además te pasó, como le ha pasado a algún entrevistado que nos ha contado, de sentir que perdiste un tiempo valioso de tu Sí, un año trabajo. perdido, porque ahí lo Ujú. único que te enseña era a robar, te enseñaban a robar, si el que no robaba algo, le faltaba algo del equipo, si no lo robaba era un tonto, Mm, nada, ningún valor de nada. Un año perdido. Por eso los que dicen que tendrían que volver al servicio militar, creo que no lo han hecho, por eso tienen esa opinión. claro, sí, por eso siempre preguntamos a la gente de sus generaciones si tuvieron la experiencia o no Sí, y por ahí alguno ha tenido otra alguna experiencia. experiencia, qué sé Ujú. yo. Al menos en Mar del Plata lo que vos contás es Sí, sí, sí. bastante violento. Bien, vos terminás el servicio militar y seguís con tu estudio de arquitectura y con tu emprendimiento, con tu pyme, Sí, con vamos a mi llamarlo pyme, sí. como corresponde. Tenés una También pyme, seguí trabajando estando en el servicio militar, era una cosa re seguiste loca. organizando Sí, las... tenía en el cofre del cuartel, tenía el libro de banco. No, tenías la Sí, contabilidad ahí. sí. Y daba cheque, que había que cubrirlo, tenía un negocio de venta al público, abierto, de ropa de chicos. Yo ¿Y cómo hacías? fabricaba, ¿Alguien te hacía las y diligencias? Digo, una alguien... locura. co- Tenía empleados. Ah, bueno, tenías Y empleados de después yo confianza. tenía un auto y entonces iba y venía al cuartel con auto, entonces como tenía un auto me daban comisiones para hacer, ¿viste? Los mismos Me militares. dejaban ir a mi casa para que comprara algo Claro. y ahí aprovechaba. ¿Qué historia particular? ¿Qué recuerdo tenés de esa... Y en realidad, cuando miro para atrás, digo, no tendría que haber estado trabajando, tendría que haber estado haciendo el servicio militar. Mm. Siempre fui como muy adicto al trabajo. Pero te iba a decir, un tiempo muy intenso, ¿no? Sí, muy Porque intenso, sí. eh, sacando... No podías ir a la facultad, pero seguiste con todo. Sí. Y de arquitectura, terminaste la carrera, No, no terminé, hice no tres pudiste terminar. años Ujú.
Por un lado, me costó muchísimo mantener ese ritmo, por otro lado, me di cuenta que no me gustaría ser arquitecto. Me gustaba la arquitectura, que me sigue gustando. Cuando me quiero hacer un regalo, me compro una revista Ujú. de arquitectura, pero no me imaginaba siendo arquitecto en una oficina, trabajando por una empresa, No. haciendo cosas de hormigón, que es lo que se hace en la ciudad, donde en toda tu carrera, con suerte, puedes llegar a hacer 4 edificios horizontales, nada más. Entonces me di cuenta que me gustaba la profesión esa, pero no trabajar de eso. Y que por ahí podría edificar por mi cuenta. Y un poco lo empecé a hacer y siempre construí, toda mi vida construí. ¿Y del propio estudio tenés algún recuerdo lindo, docentes, compañeros, la misma dinámica de Sí, ir a obvio, cursar? sí, compañeros, sí, compañeros, Y después, bueno, creo que el estudio te sirve para un crecimiento personal. Eso se lo inculqué a mis hijos, ya han estudiado, fuera de lo económico, ¿no? Para desarrollarte, me parece que es fundamental en cualquier área donde estés, hagas lo que hagas. Bien, vos decís, siempre de alguna manera estuve construyendo. ¿Qué fue lo primero que construiste eh, Y lo primero que por tu cuenta? construí, cuando tenía 18 años, hice un local para la fábrica de ropa. Mirá, un Sí, local así de exposición a la calle. un local a la calle, sí. Ajá. ¿Te acordás la calle? Sí, la calle Larrea, La calle Larrea en entre Mar del Buenos Plata. Aires, Tucumán y Mar del Plata. Mirá que conozco, pero no sé si me Se llama ubico. Barrio Primera Junta, por la avenida Paso. ¿Te Mirá. ubicás? Por Juan B. No, Justo. Juan B. Justo sí. Juan B. Justo más para el lado del centro. Donde están las fábricas de camperas, de ropa, todo eso. Ahí va. Sí. Mirá. ¿Y de qué materiales? ¿Solo? ¿Contrataste gente? No, contraté gente, sí. Eras sos muy emprendedor, ¿no? O sea, no le tenías miedo No, a sí. arrancar, Sí, a empezar. sí. Siempre fui a hacer cosas. Ujú. Y aparte hacía teatro también. Siempre hice teatro. Y sigo ¿Hacías haciendo, teatro? sí. ¿Desde cuándo haces teatro? Y de los 15 años tal vez. Mirá. Sí, cuando era adolescente animaba fiestas infantiles. Pese a que era muy tímido. ¿Animaba fiestas Sí, infantiles con una amiga. con micrófono, a Sí, con capela? micrófono, con las canciones de Mariana Walsh. Que hacían las Después representaciones de puse, las cuando letras. estaba de moda los café concert, Ujú. puse un café concert para chicos en Mar del Plata en el centro, frente al casino, que se llamaba Chupetín Concert. Frente al casino, Sí, en un lugar un lugar, un hipercéntrico. buen lugar, sí. Con mesitas de jardín de infantes, así chiquitas. Era como un café para que la gente lleve a los chicos. Me fue re Espectacular. mal, ¿Te estuve. fue mal? La propuesta hoy Oh, sería una terrible. bomba. Lo que pasa es que no me di cuenta que hacía falta llevar una persona de renombre, ¿viste? Alguien de un circo, Claro, sí. más El café de... una oferta más comercial. Pero terminé mal, terminé reendeudado. Estuve que yo, como 2 años pagando deudas, me Uy, parece. Sí, pero la idea está buenísima. sí, qué sé yo. Bien, ¿qué más construiste? Decís un local a la calle, en la calle Larrea. Después compré un local, hice un departamento arriba del local. Bueno, la fábrica de camperas me terminó yendo mal, cerré y estuve 2 años, después de trabajar así como un loco, estuve como 2 años sabáticos sin hacer nada. Porque me pasó algo muy curioso, ¿viste? Yo tenía un negocio en Miramar, En la ciudad vecina, para la sí, gente que no a conoce. 60 kilómetros más Sí, o menos. cerquita, una otra ciudad. Cerraba la fábrica a las 4 de la tarde, llegaba mercadería al centro de que tenía un local, y después de ahí me iba al local de Miramar y volvía a las 12 de la noche. Qué trajín, Sí, qué un manera trajín de terrible, con moverse. mucha energía, sí. Y en el camino, en Chapadmalal, le vendía ropa a un hombre, ropa manchada por aceite o de la vidriera, y él no tenía luz, y lo terminé envidiando la vida que tenía, ¿viste? Él. Hace una vida de campo de antes, Sí, sin energía eléctrica, tenía un sí, grupo de electrógeno, tranquilo, un sol de noche. un sol de noche. Le envidié la vida tranquila que tenía él, y entonces digo, yo ganando un montón de dinero y todo, tengo una vida de loco. Y este tipo, acá en el medio No de la nada, con necesita, un fuego, no necesita mucho. nada. Entonces digo, me estoy equivocando el camino, ¿viste? Pero perdóname, ¿en qué ibas hasta Miramar desde Mar del Plata? En un auto, tenía Pero, un Valiant 1, tenía. mirá, Como a 140, una un locura. auto Sí, le potente. daba pata. A Sí, sí, 100 y sí. pico iba, una Mucho auto locura. para una vez. ¿Estabas solo? ¿Estabas en pareja ya en ese momento? En ese momento creo que estaba solo. Después conviví con una chica un año. Mirá. Y, y ahí me di cuenta que había perdido el camino, ¿viste? Ujú. Y empecé a hacer terapia, me acuerdo, porque me separé de esa chica. Ahora me estoy acordando de mi Mirá, historia. empezaste a hacer terapia psicológica. Sí, Mirá, que me ayudó muchísimo. Son mirá. herramientas que todavía tengo, ¿no? Y creo que eso me movilizó tal vez para venir acá también. Ahora me vas a contar eso porque se veía venir, pero ¿qué,
qué procesos evaluaste en esa terapia? ¿Qué herramientas, si se pueden contar, ¿no? No, vi toda cómo funciona la mente, la problemática familiar, los mensajes familiares que todos tenemos, ¿no? ¿Qué mensajes tenías vos? Y el ¿Tenías mío era algún que fuera comerciante, ganara mandato? dinero, porque toda mi familia eran comerciantes. Ujú. Y en algún punto no lo pude romper ese mensaje. En parte sí, en parte no, porque también mi parte de bohemia me llevó a ser artesano en un momento y vendía en la feria artesanal en Mar del Plata, en la feria hippie, pero en ninguno de los dos lugares estaba cómodo, digamos. Claro. Como hippie sentía que no era mi lugar. No, no eras del todo hippie, ni del todo Y arquitecto, ni como del todo comerciante comerciante. tampoco sentía que era mi lugar. Mirá vos. Después creo que la vida me fue como encontrando un lugar intermedio que es el que tengo ahora. ¿En qué año hiciste ese proceso de terapia? ¿Te acordás el año de la terapia? No me Más acuerdo, o menos. pero tendría 26, 27 años, ahora tengo 70, hace un montón. Y ahí qué clivaje, qué cambio se produce que de alguna manera deriva en que vengas a Lago Puelo. Mira, varias cosas, te voy a contar algo muy loco. Yo tenía un tío abuelo, esto me pasó a los 15 años, tenía un tío abuelo. Y un día estábamos en la playa, un domingo. ¿Un hombre grande ya? Sí, un hombre hombre muy grande, sí, más de 80 años. Sí. 70 y pico. Ujú. Entonces él vivía en Mendoza. Y le digo, ¿cómo te fuiste a Mendoza? A la Loma del... Sí. Para ustedes era... Entonces me dice él, cuando yo era chico, por esta misma playa, dice, venía una carreta con güeyes, no sé con qué, que venían de Rosario. Y yo le pregunté a estos hombres qué hacían acá. Y me contestaron que nadie era profeta en su tierra, me dijo él. Y a mí esa frase me quedó retumbando, me dijo él. Y a mí me pasó, tu tío abuelo le quedó sí, retumbando la y, frase de y a mí me pasó, los a mí me pasó mi lo abuelo. mismo. Ujú. Porque me di cuenta que Mar del Plata no era mi lugar, nunca estuve cómodo en Mar del Plata. Pero vos naciste y te criaste y trabajaste. Sí, Y pero hasta no de estaba cómodo, no me sentía cómodo. Aparte vivía en una familia que estaba bien económicamente, vivían mucho para aparentar, ¿viste? Contame un poco eso. Ahora Sí. pasamos... Porque eso es algo que hace mucha mella y cuando uno no lo siente y siendo joven o niño, ¿cómo es eso de esto que acabas de decir? De Y hacer yo las cosas siempre, para afuera, para que lo vean o estar sí, yo acorde a lo que se sentía espera. que era sapo de otro pozo. Por ejemplo, me acuerdo la última vez que fui a un casamiento, que fui con un pantalón vaquero y un saco sport y una camisa, que yo camisa no usé nunca. Vos estabas de ¿viste? gala igual con eso. Para te mí habías estaba vestido, de estabas gala, de pero gala. de recontra gala. Y bueno, fue el comentario de la fiesta, de No como vino el chico de... claro. cómo estaba así tan ciruja, ¿viste? Ujú. Una fiesta re careta. Ujú. Y después yo me hago Una fiesta un... re careta de Mar del Plata, de esos Sí, tiempos, me imagino, de verdad, sí, de gente sí, de Alcurnia, familias de Alcurnia. sí, 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 sí. sí. Ujú. Y después, cuando yo me compro ese local, cuando cierro la fábrica de camperas, tenía un departamento por la terminal y lo alquilo, y, y no me pagaban el alquiler, tuve que hacer un juicio para que se fueran, como 2 años y pico. Entonces, para no pagar alquiler, decido hacer un departamentito arriba del local, en un barrio. Construiste, sí. Entonces lo construyo y como me faltaban los vidrios, le pongo un nylon y me mudo. ¿Un nylon? Sí. Entonces después voy a un kiosco a comprar y me entero que era el comentario del barrio que yo era un ciruja. Sí, que ¿viste? tenías un nylon por vidrio y por Sí. ventana. Entonces cuando vengo acá a conocer esta zona, el Bolsón, Ujú. en esa época todos tenían nylon. en la Muchos, sí, ventana. sí, muchos. Entonces, Todavía hay algo. cuando vi ese nylon, digo, este es mi lugar. Digo, este es mi lugar, yo ¿Te quiero estar acordás en acá. qué año pisaste acá la primera vez? La primera vez fue en el 87 y en el 88 me vine a vivir. Mirá. O sea, vine y dije en 6 meses me vengo. Con 2 amigos más, éramos ¿Viniste, 3. pisaste un verano la primera vez, una primavera, un invierno? El Bolsón no conocí Lago Puelo. Conociste En el Bolsón, invierno, en en las invierno. vacaciones de julio en carpa vinimos. Ah, estaban re locos. Estábamos re locos. Con una Entonces, carpita canadiense, sí, de telita, sí, una sí, bolsita de frío dormir, terrible. hermoso. Después subimos al Frei también y nos agarró una tormenta, casi nos morimos. Bellísimo igual, una Nos sacó experiencia. una patrulla. Mirá. Sí, podíamos haber muerto ese día. Ah, de verdad tenés Sí. historias. Y ahí decidimos venir, 3. Pero para. ¿Cómo? ¿Te fueron a buscar una patrulla vos y a tus 2 amigos en el Frey? ¿Una tormenta Sí, de nieve sí. en el Frey? En Éramos los éramos 80? 2 amigos y 2 chicas. Ujú. 3 chicas más. Un grupito, 5 o Un 6. grupito, sí, de compañeros de teatro. ¿Y se quedaron colgados? ¿Llegaron al refugio?
Vale. Llegamos porque nos llevó esa patrulla, porque en realidad estábamos muy cerca, ya era de noche, con ropa común, con la nieve a la cintura. No, Para no, ese avanzar camino, 1 metro estábamos 1 hora, no podíamos avanzar más ese de camino tanta es nieve. difícil en verano, Sí. no me imagino. Y con Después ese cuando inventario. llegamos arriba, esa laguna que hay arriba estaba Sí, congelada. Después nos enteramos al otro día, nosotros pasamos caminando por arriba. pasaron por arriba, sí, Sí. sí. Y los árboles se veían chiquitos y eran pinos gigantescos, era la nieve que había, era Que impresionante. los había tapado. Sí. Y adentro del refugio estaba todo, las ventanas rotas por el viento y nieve adentro y Sí, sí, era una un frío situación. terrible. Algo Sí. de película, De ¿eh? película, sí. Sí. Se, Como nacer de nuevo se fue. murieron de frío. Sí, a una de las chicas se le perdió las uñas, se le pusieron negras y perdió las uñas. Mirá, Sí, principio de hipotermia severa. sí, Sí, sí. sí. Bueno, bueno, y Y ahí en medio decidimos de esa- venir los sí. 3 a los 6 meses. Uno, ¿Los podemos mencionar a tus amigos? O gente que. sí, uno Pablo se llama, que es un chico de Mar del Plata, que ahora tiene un teatro, que se llama Cuatro Elementos, y otro Javier Castán, que desgraciadamente falleció, ahora te cuento la historia. Decidimos venir los 3 y venimos con este chico, con Pablo, y él enseguida le agarra hepatitis porque tomamos agua del río. Vivíamos Ah, en, en- por Maderera, en la casa de un chico llamado Pablo Sniek. y agüita del arroyo. Vinimos en tren, que venir en tren era una historia, tardaba Ah. 2 días desde Buenos Aires. Que hicieron hasta Bahía Blanca y después a San Antonio. En realidad, como Este. éramos de Mar del Plata, salimos de Bahía Ah, para acá, que eran claro. 24 horas de Bahía Claro. hasta acá. Y ahí yo, en ese viaje, cuando venimos a conocer, conozco un chico y me da un papelito, una servilleta que se llama Pablo Sniek, y me dice, yo vivo en Maderera, y me hace el planito. Digo, yo me gustaría venirme a vivir acá. Me dice, bueno, cuando vengas, vení a verme. Alojate, venite. Entonces yo venía con el papelito, cuando lo veo ni se acordaba de mí, ni del papelito, ni de nada. Pero nos dio alojamiento a cambio de que lo ayudemos a De terminar la verdad no se cabaña. acordaba de vos y te No, alojó no se igual. acordaba, sí, sí. Qué loco. Y hacía un frío en esa cabaña que era terrible, terrible porque él no tenía estufa, no tenía nada, y hacía bajo cero. Y bueno, ahí mi amigo se enferma y se vuelve. Se enferma con hepatitis y se vuelve. Ujú. Y después yo tenía $100 y no los quería cambiar, era lo único que tenía. Y este chico me decía, cambialo, estás cagado de hambre. Y dice, cambialo, $100. No, digo, yo con esto me voy a comprar un terreno. Me dice, ¿qué vas a comprar un terreno si un terreno vale $3.000? ¿Qué vas a comprar con $100? Yo voy a comprar un terreno. Entonces alguien me dice, en Lago Puelo hay un loteo en la Villa del Lago que venden un lote, un señor Sarabí, No me digas. $100 de entrega y 50 cuotas. Y como yo tenía un pequeño alquiler de allá de mí, Te había el quedado local. localcito, claro. digo, con el alquiler pago la cuota. Y para comer. Entonces vengo y armo la carpa. Y empieza a nevar. Y Sarabí me da un trabajo que era para desmosquetar una calle, porque empezaba el loteo, no había nadie, no había luz No, tampoco. No había ningún servicio, apenas. Y una empezó a casa. nevar, y la calle no lo podía hacer, no tenía para comer. Entonces comía fideos, solos, con sal nada más. Fideo al mediodía, fideo a la noche, hasta cobrar el próximo alquiler. Y llegó un momento que no tenía fósforos, y tenía que salir a pedir fósforos, entonces iba a una casa, golpeaba, no me conocía nadie. Me daban 3 fósforos, decían, me quedé sin fósforos, digo, no tendré unos fósforos, me daban 3 fósforos. Con 3 fósforos no hacía nada. No, prendías un fuego y Un medio. fuego y medio. Y bueno, el frío era terrible. A la noche hacía flexiones y dormía de día porque el frío era terrible. Pero yo no me quería volver, ¿viste? Yo digo, me voy a quedar Vos no te como querías sea. volver una determinación. Sí. Igual todos los que vinimos en esa época la luchamos así, Sí. mucha gente. En casa rodante, algunos. Pero carpas. Porque aparte no había para alquilar, si querías alquilar. Sí, no podías alquilarle al vecino. Y en la primavera empezó a llegar gente, Bertoni, por ejemplo, allá al fondo en la villa. Mirá. Y ahí Walter Zuleta, Ujú. y ellos ya venían con un ahorro, y bueno, y ahí empezamos a comer todos juntos, viví así, bastante hippie vivíamos. Bien, ¿viste? pero comunitario, lindo, Sí, algo lindo. combinábamos juntos. Después yo conseguí un cable Con Alberto y telefónico. con Walter se juntaban y Sí, con más gente. sí, con Sí. Bertoni siempre. Ujú. Y entonces yo conseguí un cable telefónico que acá había tirado, porque había una sola línea de teléfono, y con ese cable trajimos la luz desde la Lidia. Es el callejón. Mirá. Sí, cuando alguien prendía la luz, se bajaba el Bajaba foco la porque tensión. éramos Sí, 5 con ese cable que se derretía y no podíamos ni prender la bomba. El agua la sacábamos del pozo tirando el balde y hacíamos Al el pan aljibe. casero, sí, letrina, bien hippie éramos.
cuando nos bañábamos, Sí, hippie o rural, porque la verdad que el shampoo no te hacía, no te hacía, no te hacía mella. no te hacía No, nada no porque podía era una mugre en desengrasar. el pelo terrible. ¿Y así cuánto tiempo? Igual Vos le compraste a Sarabí le y tenías la compré y cuota que pagaba sabías las que le podía cuotas, pagar la sí. cuota, genial, eso. Y después me di cuenta que necesitaba hacer algo para vivir. Y conozco, bueno, apenas que estaba ahí en el terreno con la carpa, aparece un chico de 8 años que se llamaba Manuel Larsen, que es una familia de acá, y me presenta a su mamá, Edina, que fue gente que me ayudó muchísimo. Edina Nostrozas, ella. Y, ¿Por qué te ayudaron mucho? y porque me contuvo, al otro día me mandó un pan casero. Un pan casero, Para un mí era, oasis. para mí era terrible, si no venía comiendo nada casi. Y me propuso poner un almacén en un local que ya tenía. Le faltaba el local, le faltaba un vidrio. ¿Dónde? En la entrada al parque, Ujú. por donde está Oliva, por ahí pegadito a Oliva. Se llamaba, el Portal se llamaba el almacén. Y abro un almacén con 4 o 5 cosas que tenía en mi casa, con una amiga. Y empiezo a vender cosas sueltas, vendía dulce de leche suelto que compraba en potes. Después se vendía mucho vino en ese momento, en Damajuana, Misionero. Igual Zuleta, este chico que era herrero, me hace como un coso para venderlo suelto. Y ahí lo empiezo a vender vendés fraccionado. Y ganás un empiezo a poquito más. trabajar muchísimo. Ujú. Y yo vivía ahí en la villa y entonces hago un local frente a mi casa. Y paso el almacén ahí y tenía muy buenos precios. Empieza a venir la gente a comprar del pueblo, ¿no? Siempre Tuviste peleándola. clientes fieles Sí. ahí rápido. Siempre remándola. Por ejemplo, no tenía chapas en el techo, tenía el Ruberoy. Entonces cuando llovía como llueve acá, Sí, sí. se me inundaba todo adentro. A la noche corría a lugar las cosas. Y a la mañana venía la gente y decía, ¿cómo? ¿Qué higiene que hay acá? Baldean todos los días y eran las goteras, ¿viste? Oíme, ¿y la comunicación con tu familia desde tu llegada acá? Y Poca, era mucha, difícil nada, porque no había... pero la relación Sí, estaba la bien. relación estaba bien, sí. Ajá. Igual mi papá siempre muy frío, en una postura de no ayudarme en nada, y yo no pedirle a él, porque éramos muy parecidos. ¿Y vos pensás que tu papá estaba decepcionado? No, él estaba obsesionado que yo trabaje con él, Ujú. como teniendo un Tu hermano sí, tu heredero. hermano seguía Mi laburando. hermano trabajó, pero por ahí no servía mucho para eso, entonces que él como veía que yo era comerciante, mi papá Vos estaba tenías pasta. Ujú. obsesionado que yo trabaje con él. Ujú. ¿Y eso se saldó? ¿En algún momento lo hablaste con él? No, medio que se moría y me estaba diciendo por qué no volvía. Ujú. A los 80 y pico de años estaba muriendo y me estaba diciendo por qué no volvía. Comunicarnos era difícil fuera de la comunicación de persona a persona por los medios, porque no había teléfono. No, Había un pistola, solo teléfono, pero mandabas alguna carta a tu madre, le habrás carta, mandado. y después mi mamá por el social de Bolsón, a Rubén, que el domingo lo va a llamar su mamá en la cabina telefónica acá Al donde está servicio la social de la biblioteca. radio, decís. Sí. Y después yo iba por la calle y me decían, tu mamá te va a llamar Te el va a domingo. llamar el domingo. Y para comunicarme con un amigo que tenía en Bolsón, era en un bar que se llamaba El Chino, había un telgopor. Y entonces yo le dejaba ahí un pinche que le decía, Sergio, el domingo voy a ir a tu casa. Qué increíble, ¿no? Y él pasaba y lo sacaba. El Sí. WhatsApp. Sí, el WhatsApp, sí. Y era efectivo, o sea. Sí, Sergio, la vida era muy linda en ese momento. Después yo traje un televisor que tenía en Mar del Plata, a batería, entonces habíamos conseguido una batería entre todos los vecinos y íbamos hasta lo de Perata en la ruta con una carretilla, la cargábamos y mirábamos un programa en la televisión pública que se llamaba Función Privada, que era una película. Bien. Y esa era La nuestra película de cine diversión. argentino. Sí. Sí. Después otra diversión era ir a la ramada chilena, un bingo que empezaban a sortear autos en esa época. Acá nos conocíamos todos. Y después mi amigo, el otro que faltaba, Javier, me viene a visitar y lamentablemente yo vivía en un lugar muy precario. Yo me había hecho un rancho de cantonera y se contagia hantavirus. Uy, Y se muere con 27 años. Mirá, Sí, qué muy joven. triste, sí. Ujú. Y Bueno, ahí, no. ahí pensé que me volvía, ¿viste? Si ya me fui al lago, me senté en el muelle, me puse a llorar y me tengo que volver, ¿viste? Ujú. Y no tenía el dinero para volver. Pero pensaste en volver. ¿Por qué?
digamos, por el No, peligro o por me sentirte sentí que no culpable. tenía contención acá. Ah, claro. Ujú. Igual yo tenía algunos amigos porque yo, como hacía teatro, yo había empezado a hacer teatro en Bolsón, con mucho esfuerzo también. Me iba a dedo y me volvía caminando, de Co- Bolsón hasta acá. Contame un poco de cómo era el pueblo, digo, arquitectónicamente, socialmente. Ahí estás contando, ¿no? Me iba a dedo y volvía, pero ¿cómo era el pueblo? Digo, Y pensar en la gente. socialmente recién le contaba a Guillermo que estaba dividido entre los que veníamos de afuera y hacíamos cosas diferentes que nos llamaban hippies Ujú, y los nacidos y criados los nick. ujú, Esa división estaba fomentada desde la política. ujú. Cuando había elecciones decían, porque mis concejales son todos nacidos y criados, ¿qué les puede dar uno de afuera? Los que vienen de afuera por algo vienen acá, habrán estafado a gente. Eso lo decía un político en la radio, en un Mm, discurso. Esa ok. división estaba acá y en Bolsón, ¿no? Tremenda, una Sí, división muy grande. en la región, digamos, en la comarca. Y después la gente también tardaba mucho en aceptarte, tal vez te diría casi 2 años, porque estaban siempre como una desconfianza hasta que te conocían, que después un psicólogo me dijo que eso tal vez era porque la mayoría que venía acá se volvía, porque la vida era muy dura. De 10 quedábamos 2. Sigue pasando, aún hoy con todas las comodidades, mucha gente joven viene, apuesta y dura 6 meses. Pero en aquella época era, la vida Un poco más hostil. era terrible. Imagínate No, lo que que estás contando de no había gas natural, por ejemplo, Mm, y se congelaban los vidrios del lado de adentro. Se te congelaba, vos te levantabas a la mañana y estaba el vidrio congelado, hacía más frío que ahora, aparte y sin gas. Si dejabas el mate con la yerba, a la mañana estaba congelada la yerba, un vaso de agua en la mesada era hielo a la mañana. Después reventaban las cañerías de agua dentro de la claro, sí, te casa. reventaban las cañerías. Sí. Y después ibas a un negocio, un supermercado, lo que sea, y no había calefacción. En la escuela, en ningún lado, era todo frío. Y después, bueno, para ir a Bariloche, que vos lo sabrás, no sé si viste eso, Sí, sí. eran como 4 No, horas, 3 un horas y delirio. media. No, no, una Yo un cosa. invierno tardé 12 horas, que me agarró nieve Sí, y sí. tardé 12 horas para llegar de Con esas Bariloche acá. tracciones traseras, además, que eran más Y la peligrosas. avenida acá era, volaban los fardos de pasto como en las películas del oeste. Me lo ha contado una entrevistada Sí, también. sí, sí. Y yo hice uno de los primeros locales acá en la avenida, donde está el kiosco Floppy ahora, Ujú. y me decían que estaba loco, que cómo iba a ¿Cómo se te invertir debe ahí. ocurrir hacer un local en lo que hoy es la Y mitad del yo pueblo? les decía que esto iba a ser como Mitre en Bariloche, y yo con esos alquileres le iba a pagar la facultad a mis hijos, y me miraban como diciendo, este te delira. Y, ¿Profecía autocumplida lo sí, lograste? obvio, sí, mis hijos estudiaron en La Plata, en la facultad, gracias a esos alquileres, sí. Yo siempre tuve esa obsesión que estudiaran, viste, un poco porque uno proyecta en los hijos, lamentablemente, Mm. que no debería ser sus frustraciones, así que yo siempre soñé que estudiaran. Bueno, ahí ya mencionaste a tus hijos. Contaste tu llegada al Lago Puelo, hablábamos un poquito de cómo era el pueblo y la comarca, cómo empezás a tener tu familia. Y yo un día vi una fiesta de una hija de Perata, viste, allá en la ruta, y conozco una chica que era mucho menor que yo, 16 años menos, yo tenía 33 y ella tenía 18. Y bueno, fue como un amor a primera vista, y a la semana estábamos viviendo juntos y a los 3 meses nos casamos. Con un matrimonio, mira. Sí, y bueno, Y tuvimos 20 años juntos, hoy estamos separados, pero tenemos muy buena relación con Chila. Y ahí tuve 3 hijos, que es lo más hermoso que me pasó en la vida, ¿no? Mi familia, mis hijos, lo más lindo que me pasó en la vida. ¿cómo fue criar a tus hijos en Lago Puelo, haciendo cuentas en los 90, a principios de los 2000? No, fue lindo, sí, con muchos chicos en mi casa, como venía por ahí tu hermana, sí, fue lindo, sí. ¿Qué cosas más disfrutaste de esos años de crianza? ¿Cómo era, conociendo tu infancia en una ciudad grande, ¿no? Digo, ¿qué diferencia y qué disfrute encontraste en Lago Puelo? Y esta cosa de que iban a bailar y uno estaba tranquilo, ese tipo de cosas. Después yo a lo mejor lamentablemente no les dediqué el tiempo que les tenía que dedicar porque siempre fui muy adicto al trabajo. Después también entré en bomberos, hacía teatro, siempre tuve una vida muy agitada. En bomberos le dediqué mucho tiempo también, acá a los bomberos voluntarios. Contame Fui eso, presidente varios años. Sí. ¿cómo fue ese aporte a la institución de Y bomberos? fue, mira, cuando acá había un incendio, salíamos todos a apagar. Donde se veía humo, Todo, agarrabas una pala, que no hacías nada con la pala, porque la tierra era ripio, estaba duro, pero todos agarrábamos una pala, un balde y íbamos a un incendio. Y a mí me llamaba la atención que siendo una sociedad tan dividida, con una grieta política, siempre hubo,
y dividida por esta historia del Dick y el hippie y la mar en coche, me llamó la atención cómo el incendio nos unía a todos, porque ahí no había O clases sea, parecía un sociales. momento muy solidario Sí, que tremendo. borraba Sí. toda diferencia Bueno, rápidamente. y como había muchas carencias en bomberos, Chila, mi ex me propone, ¿por qué no teníamos un almacén adelante de mi casa? Y me propone, ¿por qué no hacemos una rifa? Dice, compramos una motobomba. Para los bomberos, ¿no? Entonces empezamos a hacer la rifa y viene Enrique Stakowski, que después fue jefe del cuartel, y me dice, no, Rubén, dice, ¿por qué no haces un cuartel de bomberos directamente? Constituílo. Sí, entonces ahí veo que no se podía hacer otro habiendo uno. Claro. Entonces digo, bueno, vamos a reflotar bomberos. Que estaba loco, con mucho esfuerzo, Sí, con Estela, sí, sí. pero viste, hacía muchos años que no se presentaban los balances, entonces no se recibían subsidios. Y hacemos una comisión normalizadora. En ese momento estaba, mira, no sé si no estuvo el padre de él, pero estaba Pepe Guillén, el Tano Benedetti, Rudy Másquez, Edgardo Mérez, fue vicepresidente, Aldo Argen, un montón de gente. Mirá. Y hacemos una comisión para reflotar bomberos. La primera reunión la hacemos ahí en el cuartel con la familia Serra también. Mirá. ¿Te acordás el año? No, vos Más sabés o que no me menos. acuerdo. ¿Antes o después del 2001? No, mucho antes. Mucho antes. Sí. O tal vez, no sé, por ahí, Por a ahí. lo mejor. No, a ver, no, mucho antes. Mucho Mucho antes. antes, sí, mucho antes, sí, porque yo tenía el supermercado. Sí, mucho antes, sí. Sí, bastante antes. Y la primera reunión lo hicimos en el cuartel, con frío, no había baño, el salón no estaba. Y ahí, bueno, soy presidente de esa comisión normalizadora. Después hay elecciones, sigo siendo presidente ya formalizado. Y como yo tenía el supermercado, los fines de semana hacía una jornada solidaria, yo donaba chorizo y levantábamos una hilera de bloques. Y así levantamos el cuartel. De una hilera o dos por fin de semana. Y después el gobernador en ese momento, Maestro, me da un subsidio de $8.000. Creo que era. No, 8.000 pesos. No, 8.000 pesos. Que eran $8.000. 8.000 pesos, 8.000 pesos. Marcela Tuceda contaba también algo 8.000 parecido con el pesos jardín, y que eran con eso 10.000 pesos. con eso hacemos el techo. Claro. Inauguramos el cuartel, pero con piso de ripio. Y después conseguimos una donación que también fue de la provincia, de la primera motobomba que hubo. Y después nos largamos a comprar una, entonces ahí hacemos un bingo y compramos un camión que salió $8.000 con esfuerzo propio, que costó muchísimo juntar ese dinero. Y hacíamos cena show. Cena show. Sí, en la escuela 108. ¿Le metías vos también a la parte histriónica? ¿Conducías o solamente organizabas? No, Digo, pensando en organizaba. Después en otra época hice teatro y actividades culturales. Porque en esas cenas también había espectáculos, Claro, sorteos. Y era muy lindo, ahí estábamos todos. El otro día que lo veía Ro acá, Ro colaboró mucho con Bomberos. Bueno, ahí estaba Ro, Estela, estábamos todo el pueblo iba. Porque era un acontecimiento social, ¿viste? Que es algo de que siento que se perdió en el pueblo, pero hay que tratar de recuperarlo a través de los clubes, como Frontera, esa cosa de estar más unidos, ¿viste? Contame un poco de eso que pensás que sigue vigente, de esa grieta intrapueblo. O que por lo menos... No sé si sigue vigente, qué sé yo. Como En te la escuché que política. en la política lo Sí, a nivel mencionabas. nacional, pero no sé si a nivel local. Me parece que eso se perdió, esa historia del Nick y todo eso se perdió. Para bien, para mal, es mejor que se haya Y perdido. obvio que es mejor que se haya perdido. Igual también había como un resentimiento con el nacido acá o el paisano, que vos llegabas de afuera, entonces te veía progresar. Y entonces decía, ¿cómo puede ser? Este viene de afuera y tiene su casa, y yo hace tantos años que vivo acá y no tengo nada. Después yo en mi caso le fui explicando a mucha gente que yo por ahí ganaba la mitad que ellos, pero bueno, que en lugar de comerme un cordero un fin de semana, me compraba una ventana, y ahí sí mucha gente la empezó a ver esa historia y empezó a progresar, ¿no? Bien, y decías que tal vez te hubiese gustado ser o estar un poquito más presente durante la infancia de tus hijos. ¿Cómo era un día a día en la familia? ¿Cómo viviste esos años de primaria, de secundaria? ¿Realmente pensás que tuviste poco? No o sé, es por ahí es una impresión que una tengo impresión, yo. claro. Yo igual lo he hablado con ellos y ellos me dicen que no, Que ¿viste? no, claro.
es una impresión mía tal vez, ¿viste? Yo en mi caso, como mi mamá era maestra y siempre, muchas veces tuvo 2 turnos, yo sentía como ese abandono, ¿viste? Pero son situaciones por ahí según la persona, digamos, ¿no? ¿Te tocó ir a la montaña con tus hijos? O qué cosas pudiste compartir No, que... la montaña no, porque es algo el deporte es algo que mucho no me gusta, pero bueno, sin embargo mi hija Mayra es deportista, las dos, ¿no? Ujú. Mayra hasta hace poquito estaba jugando en Boca, en hockey, le gusta el deporte, tal vez lo hará de su Lo hemos mamá, no contado en otro sé. espacio. Bien. A lo mejor lo hará de su También le mamá, gustaba el no. fútbol, ¿no? Mayra? No, yo he hecho viajes con ellos, Bien, fuera del país, dentro del país, siempre hace poquito fuimos a México, mirá. siempre tratamos de viajar porque es algo que yo no pude hacer con mi familia. Y eso te da un tiempo de disfrute. Digo, Sí, viste que la historia familiar siempre pesa, uno puede repetir lo bueno o lo malo, uno decide qué, pero yo traté de todo lo que yo no viví, que lo viva mi familia. bien, hablando de vivir, háblame del Parque Nacional Lago Puelo y de emprendimientos tuyos. Bueno, yo después, cuando tenía ese almacén, me iba muy bien y junto $5.000 y compro un aserradero donde estaban los López acá a media cuadra, donde ahora hay un gimnasio al lado de la farmacia. Ujú. Compro ese local en $5.000, pero no tenía ni dinero ni para armarlo, ni para nada. Entonces fui a lo de Graciano y le digo, necesito algún tirante porque el techo estaba todo roto. Le digo, lo más barato que pueda haber. Me dice Álamo. Bueno, Álamo, unos tirantes larguísimos de Álamo, no se torcieron, no sé cómo, todavía están puestos. Después los tenía que pintar y no tenía pintura y Sarabí me dice, mira, comprás 5 litros de aceite de cocina y le pones 1 litro de aceite de lino y ahí tenés una pintura. Y con eso pinté el machimbre y había una fosa y tiré basura y le faltaba una ventana y encontré una ventana tirada en un baldío y la puse. Entonces fui a un supermercado en Bolsón, que era Casa de Piedra, y le dije, mirá, yo ya le compraba algo cuando tenía el almacén ahí en el lago, y le digo, yo quiero abrir un supermercado, le digo, si vos me das una mano, yo hablo con tu nombre y me quedo con un pequeño porcentaje. Bueno, me dice. Y el otro día me mandó un camión con $8.000 de mercadería, confió en mí, sí, era un montón. Y abro ahí Casa de Piedra acá en Lago ¿Cómo Puelo. se llamaba ese vecino del Bolsón? Jorge Levi. Mirá, Eh, te mandó un camión con ocho mil Sí, dólares de $8.000, mercadería. sí. Después de una conversación, Sí, igual él cosas. confiaba en mí porque yo le venía Sí, sí, comprando, eras me cliente vio en que yo era serie. emprendedor, ¿viste? Ujú. Le gustó las pilas que yo le ponía. Y ahí abriste Casa de Piedra. Y ahí abro, pero tenía un problema serio que no tenía góndolas. ¿No No tenías tenía góndola? plata, no tenía nada. Ah, tenías la mercadería que te me había mandado y no Entonces tenías dónde acomodé la exhibirla. mercadería así en el borde del salón, en cajas. Puse una mesa de forma que tenía en mi casa, que todavía la tengo en el hostel, mira. Y una máquina de sumar vieja y una heladera chiquita. Entonces venía la gente y me decía, ¿abrieron? No, le digo, estamos esperando las góndolas, pero Si si querés, quieren querés comprar, comprar mira, ahí hay algo, harina y y empecé a trabajar. mirá, Y pasaban los días, las góndolas no, no no llegaban, estaban y ¿viste? seguía yendo la gente. Entonces le digo a Walter Zuleta que me haga una góndola de hierro así para tener algo. Algo. Walter enseguida pila, Sí, Walter Pila enseguida, y muy enseguida. copado también. Sí, 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 sí. Y después compro 1 o 2 góndolas. Me da Bien. vergüenza ya, ¿viste? Te La gente. empoderaste. Y después compro unos rieles ahí con unas maderas con una estantería. Y el negocio empezó a crecer y trabajar cada vez más. ¿Te Y acordás los horarios? O sea, digamos, los horarios no de sí, atención, el abríamos horario de laburo de ustedes. y larguísimo porque es un negocio muy esclavo. En verano me iba a las 12 de la noche porque había que reponer las heladeras. Claro, mucho Después consumo de... cerrábamos al mediodía, había que hacer reparto. A la noche había que hacer reparto al cerrar, ¿no? Era un trabajo tremendo. ¿Cuánta Y ya lo gente, empecé a odiar el trabajo, no me gustaba. cuánta gente llegaste a tener trabajando? No, tenía una persona en la fiambrería, otro en la carnicería, Javier, y uno o dos que reponían, 4 personas con él. Hay una cajera, 5 personas. Bien, Y lo empecé a odiar el trabajo, no me gustaba. Digo, perdí el camino, porque yo en realidad no vine a ganar dinero acá, vine buscando otro estilo de vida. Digo, ¿qué hago con esto acá? Con el banco, con empleados. Digo, yo me estoy equivocando.
A los 5 años ya lo quería dejar. ¿Cuánto tiempo? Tuve 10 años. 10 años. Pero los últimos 5 años fue una tortura. Yo no quería seguir, me empezó a ir mal. Y después, por suerte, me fue muy mal y cerré y vendí, veía un crédito en el banco y no me quedó nada y arranqué de cero. Me quedó un local ahí donde está Floppy ahora y mi casa y 2 autos. Pero perdí todo el resto. Te descapitalizaste de alguna manera, Sí, digamos. sí. ¿Y cómo fue arrancar de vuelta? Salió la licitación del parque, que no lo quería nadie, me presenté yo, y otro que ofreció nada, porque el que había estado anterior le había ido muy mal. No había ganado Titino Cortada, creo que era, le había ido muy mal. Y ahí lo abrí, a fuerza, a pulmón, otra vez, arrancando de abajo, porque no tenía un centavo. De tener supermercado y ir a la carnicería y llevarme la mejor comida, tenía que ver cómo hacía el día a día para llegar al verano y abrir el camping, porque no tenía ni para comer. ¿Tenías chicos, chicas? Sí, tenía chicos, sí. Hacía raciones con la comida, no quería vender más nada, podría haber vendido un auto. Claro. Hacías raciones con las comidas. Sí. Y ahí decido vender el departamento que tenía en Mar del Plata, con tan mala suerte que medio que me estafaron y no me pagaron. Me dieron una seña, se trabó todo y no pude resolver, así que obligado a esperar el verano. Y cuando llega el verano, cuando ya tocaba fondo, no tenía ni para comer. Igual tuve la ayuda de la familia de Chila siempre. Los Rielman han sido muy buenos conmigo. Mis ex suegros también. Generosos. Sí, gente muy buena. Y entonces vino la traffic y me piden acampar. Entonces le digo, ¿quién te manda? Y lo mandaba un señor de Bolsón que yo le había dado una mano hacía como 15 años atrás, viste, que se le había quemado la casa y yo le había fiado mercadería o le había regalado mercadería. Entonces digo, qué loco, me fue muy fuerte para mí, porque digo, qué loco cómo lo que das te vuelve en algún momento de la vida. Sí, te llegó en parte en el momento de necesidad. Y al otro día vienen otros a acampar y fue en una historia parecida también. Mirá. Mandaban, recomendados, digamos. Sí. Entonces yo digo, qué loco, ¿no? Una forma de turismo todavía, de alguna manera, de boca en boca. Sí, ¿no? obvio, sí. Y ahí, bueno, ese año medio que salí hecho con el camping y después empecé a hacer espectáculos y empezó a crecer. Llegó un momento que era impresionante. Teníamos 350 personas por día acampando todos los días. Sí, en un momento sin había lugar, mucha gente. Tenías que rebotar gente. Llegaba gente a lo loco de todos lados. Rebotaba gente. Era impresionante, sí. Trabajamos muchísimo. Hablame de esos espectáculos. Y había una banda que era como la banda oficial que se llamaba Pollera Pantalón. Sí. Y después, bueno, tuve como yo siempre hice teatro, tuve la suerte de recibir a los chicos de acá del pueblo y pagarles como si fuera un artista de Buenos Aires, no por una pizza y la vida como hacen muchos, ¿viste? Una contratación digna, digamos. Sí, digna, sí. Después, bueno, yo hacía teatro ahí también, actuaba. Yo hace muchos años que hago teatro con Gabriel Brizuela, he sido mi director. Y ahora estoy en el elenco estable de la Escuela 814. Mira. El elenco de teatro. ¿Hicieron obras en el camping? Sí, en el camping muchísimas obras, sí. ¿Vos en el escenario también? O sea, sí, yo en el escenario, sí. Que era una locura, porque ¿cómo era ese atendía, cocinaba, actuaba. Siempre con comicidad, con teatro del absurdo, que es lo que a mí me gusta. Mirá, pero siempre elijo ese género. Y siempre muy activo, o sea, como decís vos, ¿no? Atendías, actuabas. Sí, igual, viste, yo hace unos años tuve cáncer, que por suerte la vengo llevando muy bien, hace 15 años. Y el cáncer me movilizó mucho en el sentido de que si estoy haciendo bien o mal las cosas con mi vida, ¿viste? El cáncer fue una historia emocional, con una historia familiar mía de Mar del Plata. Creo que eso fue lo que me enfermó, porque siempre creo que atrás de una enfermedad hay algo emocional. Pero igual es como una luz roja, ¿viste? La enfermedad donde te dice acá, la luz roja del aceite del auto, ¿viste? Acá hay algo que modificar. Un testimonio, un síntoma. Así que lo que creo que tendría que modificar, que modifiqué un montón, es de no trabajar tanto, ¿viste? En este momento delegué mucho a mis hijos, tiene el 60% del hostel. Tiene algunos alquileres de acá, unos locales que tengo, y yo estoy medio como retirada, viajando. A partir del cáncer empecé a viajar muchísimo, una vez por año. Mirá, a un país diferente. ¿Cómo es tu semana a semana, tu día a día, hoy, actualmente? Hoy me levanto a la hora que quiero, a mí me encanta la noche, me levanto muy tarde.
¿Te gusta Me acuesto muy tarde, te perdón. acostás tarde y No, me levanto a las 11 de la mañana. Como a la hora que quiero, o como, no vas a como. ver teatro, seguís haciendo Sí, teatro? sigo teatro 2 veces por semana, preparando una obra por año. Ujú, ujú. Sí, en general disfruto bastante, sí. Del teatro, ¿qué es lo que más, qué enseñanza o qué vivencia más fuerte tenés en general? Y el teatro, qué sé yo, para mí, y creo que para todos los que hacemos teatro, es un espacio de libertad, porque es un lugar donde vos sos vos, donde vos jugás, porque la actuación es como un Te juego, soltás también un poco. no es como que hacéis como que, lo vivís como real. Es algo muy loco el Te teatro. Y vivís desempeñás. otras personalidades también. Vivís otras personalidades. Claro, claro. Sí, explorás toda tu parte. Tenés que ponerte Sí, en tu la... parte facha, qué sé yo. Me tocó, habiendo hecho el servicio militar y todo lo que te conté hoy, me tocó hacer Te de vino bien, militar. te hizo bien del recurso, te vino al... Sí, Lo habías vivido, sí, lo sí, habías porque vivido. me tocó hacer en un documental que se llama El Otro Paraíso, Ujú, que es un documental del Bolsón con la historia del único desaparecido. ujú. En el Bolsón hubo un solo desaparecido. Entonces me toca hacer el militar que lo viene a buscar y que le dice, ¿qué No te sé. pasa, zurdito? Uy. Mm. Este, son cosas fuertes, ¿no? Y bueno, eso me movilizó todo el servicio militar y toda esa época. Bien, bueno, tú tenés una vida más tranquila ahora que dijiste estoy un poco retirado, o sea que un poco no. Y me cuesta alargar, porque aparte soy de una generación, a tu papá o al papá de él le pasará lo mismo, Ujú, que fuimos educados para trabajar y producir, ujú. y también no sabemos disfrutar, y el disfrutar nos da culpas. Ustedes tienen la suerte de ser otra generación. El disfrutar nos da culpa, me Y llevo claro, esa y frase. sí, claro, claro. Bien, proyectos para adelante. Cosas Uy, pendientes. ¿Qué cosas querés hacer? ¿Qué cosas proyectas hacer? ¿Solo con la familia? ¿Con amigos? ¿O qué es te queda? difícil la pregunta, sí. Bueno, a mí el cáncer me ha movilizado mucho, ¿viste? Porque bueno, voy a encontrar una vez por año, pero siempre estoy con el riesgo de que vuelva. Ujú. También tuve un problema en la aorta también, pero por suerte lo pude resolver. Siempre vengo ahí pegando en el palo. Y eso te moviliza mucho, ¿viste? Me moviliza en el sentido de que, por ejemplo, mi papá se estaba muriendo a los 80 y pico y se arrepentía de todo. Y ahora me muero, ¿y ahora qué? ¿Y por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Mm. Entonces digo, ¿Y yo no quiero que me pase eso. sentís que la enfermedad te permitió conectarte emocionalmente con vos mismo? Sí, obvio. Ujú. Me ayudó, me obligó. Te obligó. ¿Y eras así antes de la enfermedad? O sea, Sí, ¿cuán no, igual distintos son? sí, sí, igual sí. Ujú, Sí, sí, igual sí. Yo en Mar del Plata me pasó una cosa muy loca. Que en esos 2 años sabáticos que te dije que me tomé, yo hacía teatro en forma por ahí más profesional, en una cooperativa. ujú. Entonces actuaba y volvía a mi casa muy tarde a la noche. Y una noche llegué así como este, muy movilizado por todo. Entonces me miré al espejo y digo, voy a empezar a vivir como si tuviera un cáncer terminal. Uy. Digo, como si me quedara un mes de vida. Y voy a hacer todo lo que tengo ganas de hacer y no me animé a hacer. Ujú, Estudio un instrumento, no sé. Me ujú. empecé a plantear, si estudio guitarra, ¿por qué no? Y ahí me planteé viajar. Y ahí conocí el bolsón, Y ahí gracias a conociste el ese bolsón. planteo. Mirá. Y después, bueno, cuando tuve cáncer de verdad, también me planteé, siempre me planteo si estoy en el camino correcto, ¿no? Y creo que sí, que estoy en el camino correcto. Igual uno hace lo que puede en la vida. Pero sí, soy feliz, disfruto mucho a mis hijos, ¿viste? Me gusta reunirme con ellos un domingo, que nos juntamos a comer. También la familia de Chile, hoy es mi familia, los Rierman, nos Ujú. juntamos a comer en la casa de mi excuñado Mario, y después, bueno, en Lago Pueblo, por suerte logré hacer muchos amigos. Hace poco perdí al amigo más importante que tenía, que era Ricardo Mele, que lo sigo extrañando muchísimo. Era mi mejor amigo. Y bueno, es una pérdida muy grande para mí. Bien, y pensando para adelante, esta pregunta siempre que la hacemos al final es Sí. muy para adelante. ¿Qué te gustaría dejarle en legado a tus hijos, a tus amigos, No, a la gente que te ha mira, yo a mis conocido? hijos creo que el legado que les dejo es que he sido una persona honesta, ¿viste? O sea,
seguramente habrá muchísima gente en Lago Pueblo que no me banca, verá este tonto, pero nadie te va a decir Rubén me estafó, Rubén no me pagó. O me dijo una cosa por otra. Sí, me Nunca. parece que eso para mí me parece que es Te da tranquilidad. sí, que soy una persona honesta. Por eso nunca quise estar en política, he estado pero muy de afuera, nunca quise ser candidato a nada. Creo que he sido fiel a mis convicciones. Bien, y me gustaría cerrar, Rubén, con esto. ¿Qué cosas ves del pueblo, de esos años mozos tuyos en los que llegaste, a hoy que se podrían haber hecho de una manera, hablando de política, ¿no? De política no partidaria. Digo, ¿qué cosas se podrían haber hecho de otra forma en Lago Pueblo? A todo nivel, Y es difícil la social, pregunta. urbano, Por un cultural. lado, creo que toda mi generación que vino de afuera, toda esa tanda de gente, veníamos a buscar un estilo de vida. Mm, Para ir más tranquilo, por eso te digo, perdí el camino con el supermercado. Después, últimamente, vino mucha gente con la idea de ganar dinero, ¿viste? ujú, Entonces ahí hay otro pensamiento, mm, hay otra cabeza. Yo no quiero camino a Chile, que rompan la montaña, mm, mm. no quiero que venga más gente, qué sé yo, ¿viste? Económicamente seguramente me convendría, pero quiero otra cosa, porque si no me quedaba en Mar del Plata para eso, que es una ciudad turística que recibe Claro, 1 millón millones de de turistas. turistas, 1 millón por año, Un por millón por año. temporada. Eso me parece que no hay que perderlo. Y después lo que se pierde es la planificación, porque después se termina en lo político y en los intereses particulares del político de turno, porque por ejemplo, de repente los lotes son de 2.000 metros, pero lotea un político y cambia la ordenanza y son de 500, o sea, no hay un criterio porque siempre va en base a lo O sea, económico, a los intereses particulares. nos cuestan las políticas públicas estables Claro, y porque planificadas. planificadas, porque después se pueden hacer, pero se rompen. Lo que sí creo que hay que hacer un gran debate en la sociedad es que hay que darle la tierra a la gente. ¿Cómo es eso? Ah, Dicen que el 20% del sí, país se alquila, que yo creo que es mentira, no es un 20%. ¿Cómo va a ser más, un 20%? Mucho más. más. Pero las estadísticas te dicen que es el 20%, no Ujú, es el 20%, es mucho más. ujú, Y aparte de mucho más, ¿cuántos jóvenes viven con los padres porque no les queda otra? ujú, Entonces, mucho más del 20%. ujú. No hay que darle la tierra a la gente, porque es una locura que un terreno cueste 40 o 50 mil dólares cuando hay tierra fiscal por todos lados. Es un debate que lo tenemos que hacer como sociedad, hay que darle la tierra a la gente. Bien, es una reflexión muy, Pero muy sí, porque interesante. si vos le das un terreno a un tipo, aunque no tenga gas, yo mi Sale casa para era un adelante, rancho, yo sale para terminé con una adelante. casa con 5 habitaciones Ponerle después. el esfuerzo y el tiempo ahí, Pero obvio, lógico. yo Ujú, sabía que no quería alquilar acá, ujú, siempre vi una casa precaria porque no quería alquilar, porque yo sabía que lo que pagaba de alquiler yo teniendo un terreno me hacía una casa, de hecho me la hice, terminé con una casa con 5 habitaciones, re moderna y grande. Y después hice otra casa más, y después hice otra casa más. Pero cuando alquilás te corta las piernas, ¿viste? No podés sí, avanzar. Y es una locura que habiendo tanta tierra, no se no lee la haya tierra a la acceso gente, a la claro, vivienda. claro. Bueno, pregunta que te va a descolocar al final, A pero ver, es dale, light, es light, es liviana. dale. ¿Entendés el hockey? ¿Fuiste a ver hockey? ¿Fuiste a ver? Sí, la fui a Sí. ver, obviamente que la fui a ver a mi hija, fui a Buenos Aires a verla jugar en Boca, ¿Qué muy te... orgulloso de Claro, ¿qué ella, te generó eso? Porque es importante, deportivamente, sí, es muy mucho importante. orgullo, todos mis hijos, también Laura es bióloga, con muy buenas notas, mi hijo también es re trabajador, Mayra sí, Mayra me, me, Es difícil llegar a una disciplina como esa desde un pueblo como el nuestro, aún hoy, ¿eh? sí, lo que me hace pensar es, digo, estar en el lugar de ella, ¿no? Porque por un lado es lo que a ella le gusta, estudio profesorado de educación física, y estar en ese lugar y tener que volverse, porque Mm, ella se vuelve por el pueblo. ujú, A ella lo que la trae a este lugar es Lago Pueblo, ujú. que siente que es su lugar, no es su lugar Buenos Aires. Pero después todo su carrera deportiva está en Buenos Aires. Claro. Y en Boca, encima que es fanática de Sí, Boca. sí, sí, la conozco, creo que la he relatado en fútbol, mira, es lo que te digo. Entonces, es una cosa muy ambigua lo que le pasa, ¿viste? Pero yo creo que eligió bien, porque acá están sus afectos, está su familia, sus afectos, ella es muy familiar, me parece que no se equivocó. Y su pareja también. Bien. Pero bueno, calculo que debe ser difícil estar en el lugar de ella, ¿no es cierto? Bien, algo que no te hayamos preguntado, algo que te gustaría
expresar. Esto es como la pregunta de los niños en los 90. ¿Querés mandar saludos? No, de verdad. No, Si estuve hay muy algo... cómodo, te conté mi vida porque yo soy una persona transparente, ¿viste? No, no me gusta ocultar nada, una enfermedad o que pelea. La empecé muy de abajo, a mí me da mucho orgullo saber que la peleé de abajo, que con mis $100 yo sabía que me iba a comprar un terreno y me lo compré. Tuviste tosudo, pero estuviste acertado. Sí, porque creo que cuando uno quiere algo lo puede conseguir, ¿viste? Tiene que estar convencido, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Por eso a mí me Ujú, molesta mucho ujú, cuando se empieza a hablar mal del país, ¿viste? ujú, Yo ahora que tengo un hostel recibo turistas ujú. y por ahí viene alguno y dice, ¿por qué en este país? Entonces digo, ¿Algún turista no, algunos argentino? Argentino. argentinos. Claro, sí, tenemos Entonces, una tendencia a entonces hablar digo, mal a pensar mal de ¿qué nosotros. países conoces? Ah, no, ninguno. Ninguno. Bueno, entonces, ¿viste? Digo, no hables una vez huevada. Porque me parece que no está bueno, ¿viste? Siempre desvalorizar el país y siempre verlo nada más que en lo futbolístico como ahora. A Sí. mí los mundiales me molesta mucho todo esto, Ujú, este fanatismo de la bandera, no sé cuánto, después se entregan el país todo y a nadie le mueve nada. ujú, Entonces, y cómo se tapan cosas con los mundiales, cómo se ujú. tapó en el Sí, 78, decisiones políticas claro. durante. Claro. Entonces, me parece que no está bueno hablar mal del país, ¿viste? Bien, Y aparte cuando recibís extranjeros te hablan maravillas. de Argentina, dicen, pero la libertad nomás que hay. Contanos sobre este final, que te estamos sacando unos segunditos de más. Sí. Por ejemplo, ¿qué dicen de nosotros en México, que fuiste hace poquito? ¿Con qué idea te No, en encontraste? México, yo fui con Mayra y con su pareja, con Mm, Dani. mm. Y bueno, ellos como tomábamos un Uber, ellos hablaban de fútbol, ¿viste? Claro, claro. Yo el deporte no es No. algo que no me llama mucho, ¿viste? Veo los partidos del mundial y nada más. Pero, y lo asocian mucho con lo futbolístico y tienen Claro. mucha admiración. Ujú. Tienen mucha admiración, por eso me molestó mucho las declaraciones de Feynman, de este periodista ahora, Ah, sí, lo vi hablando antes de mal de ayer. México, No, es muy terrible. desubicado. Muy desafortunado. Aparte, vos vas Mm. a México y lo primero que te hacen es hablar bien de Argentina, Suelen ser nos hospitalarios. admiran en el deporte, en el fútbol, y Ujú, saben un montón. ujú. Saben de Boca, de River, de Independiente, es increíble, son muy, 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 muy allegados al fútbol ellos. Bueno, Rubén, nosotros te agradecemos No, al muchísimo contrario, gracias este a tiempo. ustedes. Ha sido un gusto, un placer. Como siempre decimos, es un primer punto de encuentro porque siempre quedan muchos temas por profundizar. Y bueno, ojalá que haya otro punto de encuentro. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Fue un placer estar acá con ustedes.